al secretario general que se sirva a dar cuenta del siguiente punto de agenda. El siguiente punto de agenda está relacionado al proceso disciplinario número 004-2018 CNM acumulado con el procedimiento administrativo 020-218-CNM seguido contra el magistrado Alexander Rioja Bermúdez por su actuación como juez del primer juzgado civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto. La ponencia está en este caso a cargo de la doctora María Zavala Valladares, a quien ruego, por favor, dar inicio a la presentación correspondiente. Muchas gracias, señor presidente, colegas todos. La ponencia 003-2020, que corresponde al proceso disciplinario 004-2018, CNM, acumulado con el proceso disciplinario 020-2018, CNM, seguido del magistrado Alexander Rioja Bermúdez, por su actuación como juez del primer juzgado civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Está relacionado a los pedidos de destitución efectuados por el presidente del Poder Judicial mediante los oficios 8472 del 2017 y 2447 del 2018, derivados a su vez de los expedientes de investigación de la Oficina de Control de la Magistratura 56-2014 Loreto y 482-2015 Loreto. Respecto a los hechos del proceso disciplinario 004-2018, quiero precisar que el Gobierno Regional de Loreto convocó una licitación pública para la elaboración de un expediente técnico y ejecución de una obra por un monto de 786.697 soles, licitación que fue ganada por el Consorcio San Lorenzo. Para la suscripción del respectivo contrato, el ganador de la buena pro presentó una carta fianza de fiel cumplimiento de contrato, otorgada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Fianzas y Garantías, afianzando la suma antes mencionada. Esta garantía fue aceptada por el Gobierno Regional suscribiendo el correspondiente contrato. Posteriormente, el Gobierno Regional verifica en el portal web de la Superintendencia de Banca y Seguros que la citada cooperativa no figuraba en el mismo como persona jurídica supervisada por dicha entidad, ni como autorizada por ella para emitir carta de fianza para fines licitarios. Ante ello, efectuó las comunicaciones al Consorcio San Lorenzo y le solicitó que corrija o subsane dicha situación. Como el consorcio no subsanó la observación, procedió a resolver el contrato. Luego de resuelto el contrato, la precitada cooperativa remitió una carta notarial al Gobierno Regional de Loreto, dándole un plazo de 10 días para que cumpla con aceptar la carta fianza otorgada por ella conforme la ordena el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En su carta notarial, la cooperativa sostiene que sus cartas fianzas tienen plena validez al ser una entidad financiera regulada, fiscalizada y supervisada por la CBS. Y además hace todo un análisis de por qué esa carta debería ser aceptada por el Gobierno Regional. En su carta también le pide al Gobierno Regional tener presente el principio de la cosa juzgada, ya que interpretando correctamente la ley se debe entender que su carta fianza sí tiene valor para los fines de contratación pública. Es así como el 22 de octubre la Cooperativa de Ahorro y Crédito, ante la negativa del Gobierno Regional y el Consorcio San Lorenzo, interpusieron una demanda de proceso de cumplimiento contra el Gobierno Regional por su supuesto incumplimiento arbitrario por parte de este. El 25 de octubre, la demanda de proceso fue admitida a trámite por el juez investigado. Posteriormente, en el marco del proceso de cumplimiento, los demandantes solicitaron una medida cautelar innovativa para que se ordene al Gobierno Regional a recibir y aceptar o tramitar la carta fianza. En este escrito, quiero precisar que no mencionaron que el contrato ya estaba resuelto. Y más bien señalan como riesgo el peligro latente que el contrato sea resuelto por la entidad. Posteriormente, el investigado emitió la resolución número 1 del cuaderno cautelar
concediendo a los demandantes la medida cautelar innovativa solicitada, argumentando en síntesis lo mismo que invocaron en la carta los demandantes. Posteriormente, la Procuraduría Pública se apersonó al proceso y apeló de la resolución 1, que concedió la referida medida cautelar de no innovar, alegando especialmente: 1, que el contrato fue resuelto debido a que la carta fianza no era reconocida por la SBS. 2, la cooperativa no era parte del contrato celebrado con el consorcio. Y 3, el contrato celebrado por el consorcio tiene cláusula arbitral. Finalmente, como cuarto punto, aduce que al concederse la medida cautelar no se analizó la verosimilitud del derecho invocado. Al ser recurrida, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto revocó dicha medida, rechazando la misma, y dispuso remitir copia de los actuados pertinentes a ODESMA de Loreto y a la OMA del Poder Judicial para su conocimiento y fines pertinentes. La Sala advierte lo siguiente: el contrato de obra tiene cláusula arbitral. Las garantías otorgadas por los contratistas deben ser emitidas por empresas supervisadas por la SBS. La SBS no incluye a la cooperativa codemandada en su lista de personas jurídicas autorizadas. El fallo del juzgado de primera instancia de Ica no es vinculante y finalmente la medida cautelar no puede sobrepasar el límite de la irreversibilidad. Los cargos están también, que ya los he enunciado, vulneran el deber previsto en el artículo 1 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, incurriendo presuntamente en la falta muy grave prevista en el artículo 48, numerales 3 y 2 de la citada ley. Los descargos del investigado. Señala que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial precisó que solo será controlada disciplinariamente mediante la resolución administrativa 360 de 2014 cuando se trate de supuestos de no motivación total o parcial, y que la OCMA no ha identificado en forma clara y expresa el supuesto específico de no motivación. La propuesta de sanción de destitución es arbitraria y desproporcionada por cuanto la medida cautelar no habría causado daño. El TC dice que el TC advierte en casos de incompetencia corregir el error, pero declarando la misma, pero no dispone que se sancione a los magistrados que incurrieron en esto. La competencia siempre es prorrogable, salvo cuando la ley lo prohíbe expresamente, lo que solo ocurre en materia sucesoria. Aduce que el artículo 66 del Código Procesal Constitucional ordena a un funcionario o autoridad renuente al cumplimiento de una norma, y el artículo 67 del mismo Código, a cualquier persona a iniciar dicho proceso de cumplimiento. Respecto al convenio arbitral previsto en el contrato respectivo, el investigado señala que esto no fue óbice para la interposición del proceso de cumplimiento, al ser esta acción constitucional, expresión de un derecho indisponible y por lo tanto no susceptible de arbitraje. También señala que las leyes no excluidas expresamente del ordenamiento jurídico ni declaradas inconstitucionales son obligatorias por seguridad jurídica. Reproduce los mismos argumentos contenidos en la carta notarial. Sobre el cargo imputado en el proceso disciplinario 04-2018, como se describió respecto de este cargo, este se relaciona con el hecho de haber emitido una medida cautelar sin observancia de los requisitos legales para su concesión en el marco de una controversia suscitada en el ámbito anterior de la Ley de Contrataciones. Del análisis externo de la actuación del investigado se advierte que la Ley de Contrataciones del Estado aplicable en el caso prescribe en su artículo 51.1 que las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, lo que se pactó en el propio texto del contrato de obra. Que el Tribunal Constitucional, en el expediente 168-2005, sentenció con calidad de procedente, mediante fallo publicado en el Diario Oficial del Peruano el 7 de octubre del referido año, sobre los requisitos mínimos que debe cumplir la norma legal o acto administrativo para ser exigible mediante el proceso de cumplimiento. En su considerando 14 indicó que el mandato legal
cuyo cumplimiento se requiere debe ser vigente, cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo en cuestión. B. Ineludible y obligatorio cumplimiento incondicional y no debe estar sujeta a controversias ni interpretaciones dispares. Que la Superintendencia de Banco y Seguros siempre ha manifestado que la cooperativa de ahorro y crédito, fianzas y garantías nunca ha estado supervisada por ella. Que la contratación pública, las cartas fianzas, tienen por finalidad proteger los recursos públicos, por lo que se debe tener especial cuidado en verificar si las mismas tienen un respaldo financiero real. Caso contrario, los fondos de emisión son puestos en grave riesgo y si la superintendencia no reconoce valor alguna carta fianza, el riesgo de emisión es claro. Que la propia cooperativa sostiene que el fondo de garantía para las cartas fianzas que emite se constituye con unos bonos representativos de deuda pública interna. Sin embargo, ni el consorcio ni la cooperativa nunca acreditaron si estos bonos realmente existen, cuáles son, cómo se acredita su legítima tenencia y propiedad, cuánto representa su valor real, si están reconocidos por el Estado como válidos, si son de realización automática y a qué valor, bajo qué condiciones, entre otros factores relevantes, para saber si realmente estos supuestos bonos sirven como fondo de garantía para cubrir en forma real y efectiva las eventuales ejecuciones de las cartas fianzas. Al ser un análisis externo, no ponemos un punto de vista sobre cómo debieron ser realizados estos aspectos, pero resaltamos que debieron constituir parte del contenido mínimo que un juez diligente debió tener presente al resolver un caso de estas características, que podía comprometer el presupuesto público, los fines de un proceso de contratación pública y el rol de la superintendencia como supervisor de las empresas que actúan en el mercado financiero. Las deficiencias advertidas en este análisis no revelan necesariamente que el investigado haya actuado con afectación de los principios de independencia e imparcialidad, pero sí acreditan que se ha configurado la afectación del principio de razonabilidad y por ende que también se ha producido la afectación del debido proceso. Respecto a la imputación relativa a la actuación del investigado en un proceso, estando impedido para hacerlo, esta no se ha configurado por cuando éste, en general, sí está facultado para actuar en procesos de cumplimiento. Sin embargo, lo que realmente se aprecia, como ya se ha indicado anteriormente, es que dicho proceso de cumplimiento, el investigado admitió a trámite la demanda sin verificar cabalmente la existencia de un mandato cierto, claro e inequívoco que cumplir conforme el presidente vinculado del TC enunciado. Por ello, este tipo de comportamiento, sin ser delito, vulneró gravemente los deberes del cargo antes mencionados, como los deberes de actuar con arreglo al principio de razonabilidad y respeto al debido proceso. Sobre el cargo A del proceso 020. Fluye de los hechos narrados en este cargo en concreto que se cuestiona que el investigado haya emitido una medida cautelar de no innovar fuera del proceso, en forma previa al desarrollo de un proceso arbitral careciendo de competencia territorial para ello, accediendo a la petición formulada por un consorcio de empresas ante su despacho. De un análisis externo se advierte que el juez investigado, al calificar la solicitud de medida cautelar y concederla en audita parte, no tomó en cuenta, primero, la cláusula 23 del contrato de obra suscrito entre la solicitante de la medida cautelar fuera del proceso y la entidad emplazada, en este caso era la municipalidad de Luricocha. Esta entidad tiene su domicilio en Huanta, Ayacucho, razón por la cual cualquier petición de arbitraje debió realizarse no en Loreto, sino en un lugar cercano a esta localidad, como se pactó en el contrato de obra. Por ello, lo razonable era que la medida cautelar solicitada al amparo de la futura demanda arbitral también tendría que haber sido solicitada e interpuesta ante un juzgado ubicado en la misma jurisdicción donde se llevaba a cabo el proceso arbitral, no en Loreto. La defensa del investigado gira en torno a que toda competencia territorial es prorrogable, salvo en materia sucesoria, como prescribe el artículo 19 del Código Procesal Civil. Señala que si bien es cierto, el artículo 17 del citado código regula que la competencia natural para conocer de la demanda contra una persona jurídica
es el lugar donde ésta tiene su sede principal o alguna sucursal, agencia o análogo, dice que esa competencia es prorrogable, es decir, admite que el emplazado se llame a que un juez ubicado en lugar distinto al indicado en la ley procesal asuma competencia si ello no es cuestionado. Este argumento no justifica que el investigado haya actuado con poca diligencia y arbitrariedad al calificar la competencia territorial incumpliendo sus deberes esenciales como juez, como son actuar con razonabilidad y observancia del debido proceso, lo que no se condice con aceptar peticiones de ese tipo donde se busca desnaturalizar la competencia territorial fijada por las propias partes, por la ley, afectando su derecho al juez natural, que forma del derecho al debido proceso. Además de que estas actuaciones afectan el principio de buena fe procesal, dado que es contrario al mismo, pretender someter a algún demandado a una competencia territorial que no le corresponde. Tampoco es razonable ni acorde al deber de buena fe permitir la desnaturalización de la competencia territorial, siendo que en los últimos años, como es de conocimiento público, se ha hecho uso y abuso del argumento de que la competencia territorial es prorrogable para a partir de ello justificar que algunos litigantes busquen en parajes más remotos del país donde puedan manipular o sorprender a la judicatura para lograr, en muchos casos, la protección irregular y una protección ilegítima en vía de medida cautelar, situación que también afecta gravemente la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, al advertir que muchas veces se avala este tipo de comportamientos bajo el argumento formalista de la prórroga de la competencia. Asimismo, en sus alegatos finales, el investigado adjuntó copias de varios fallos del Tribunal Constitucional, donde menciona, inclusive lo refirió en su informe oral, donde menciona que su actuación fue avalada por dicho tribunal, pese a que estos cargos, señores, cuestionaban su competencia. Sin embargo, los 4 casos que adjuntó corresponden a procesos laborales, donde lo que se cuestionó no fue la competencia territorial, sino la competencia por la materia. Por lo que estos fallos no enervan las conclusiones sobre el cargo de imputado. De otro lado, si bien es cierto que no está acreditado que el investigado haya afectado los deberes de impartir justicia con independencia y imparcialidad, ni que haya actuado en este proceso estando impedido de hacerlo, por cuanto fuera del proceso arbitral, no es menos cierto que sí está acreditado por todo lo expuesto que afectó el deber de impartir justicia con razonabilidad al aceptar una competencia que naturalmente le corresponde a un juez de Huanta. Conclusiones respecto a ambos cargos. Consideramos, señores, de que sí se ha acreditado el incumplimiento a las normas establecidas tanto en la Ley de Carrera Judicial como en la Constitución Política de la República. En cuanto a la graduación de la sanción, en este contexto, a fin de determinar la graduación de la responsabilidad disciplinaria incurrida, que conlleve a imponer la sanción de mayor gravedad, cual es la destitución en el cargo de la competencia que la Constitución Política otorga a la Junta Nacional, se debe tener en consideración la gravedad del accionar del investigado deriva del hecho de haber demostrado suma ligereza en la emisión de sus cuestionadas decisiones, afectando el deber de diligencia y respeto a la Constitución y a la ley. En consecuencia, la grave conducta incurrida justifica la imposición de las medidas de suspensión requerida. Asimismo, se pone en conocimiento de que el investigado fue sancionado con pena menor a la destitución a la que anteriormente ya había sido solicitada por OCMA. En conclusión, soy de la opinión, artículo 1, que se dé por concluido el proceso disciplinario y se acepte el pedido de destitución formulado por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por el cargo imputado en el proceso 004-2018, pero solo respecto a la falta muy grave, consistente en incurrir en acto u omisión que sin ser delito vulnere gravemente los deberes del cargo previsto en la ley, en el inciso 12 del artículo 48 de la misma.
por el cargo A imputado en el proceso disciplinario 020-2018, pero solo respecto a la falta muy grave consistente en incurrir en acto de omisión que, sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo previstos en la ley establecidos en el inciso 12 del artículo 48 de la misma ley. Y por el cargo B imputado en el proceso disciplinario ya referido del 020-2018, pero solo respecto a la falta muy grave consistente en no motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales previstos en el inciso 3 del artículo 48 de la misma ley, solo en relación a su vez con la vulneración del deber de impartir justicia con razonabilidad y respeto al debido proceso, debiendo ser absuelto el mismo cargo antes mencionado en relación a la vulneración del deber de impartir justicia con independencia e imparcialidad. En consecuencia, se destituya al doctor Alexander Rioja Bermúdez por su actuación como juez del primer juzgado civil de Mayna de la Corte Superior de Justicia de Loreto, por los cargos formulados en los dos procesos acumulados con las precisiones efectuadas anteriormente. Segundo, se disponga la inscripción de la medida a que se contrae el artículo 2 del presente informe en el registro personal del magistrado destituido, debiéndose cursar oficio, señor presidente de la Corte Suprema de la República, de Justicia de la República, y a la señora fiscal de la Nación, y publicar la resolución respectiva una vez que quede firme. Y se disponga la inscripción de la destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido una vez que la misma quede firme. Eso es todo, señores. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora María Zavala, por la ponencia presentada. Vamos a suspender la emisión de video para que las señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia podamos deliberar en relación a la ponencia presentada, y retomaremos nuestra sesión cuando estemos en condiciones de adoptar una decisión y votar sobre ella. Bien, continuamos con nuestra sesión luego de haber deliberado en el proceso disciplinario número 004-2018, acumulado con el procedimiento disciplinario 020-2018, seguido el magistrado Alexander Rioja Bermúdez por su actuación como juez del primer juzgado civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Habiendo concluido nuestra deliberación respecto de estos procesos disciplinarios acumulados, vamos a proceder a adoptar nuestra decisión, para lo cual vamos a votar. Pido entonces a la señora vicepresidenta, doctora Tumialán, emitir su voto. Gracias, señor presidente. Expreso mi conformidad con la ponencia presentada en cuanto a la fundamentación a los cargos formulados en los procesos disciplinarios 004-2018 CNM y el 0020-2018 CN, como también a los aspectos detallados para las absoluciones en los mismos procesos disciplinarios. Y mi voto es por la destitución del magistrado Alexander Rioja Bermúdez en su condición de juez del primer juzgado civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Muchas gracias, doctora Tumialán. Pido ahora emitir su voto al doctor Henry José Ávila. Gracias, presidente. Estimados colegas, luego de oír los argumentos y el razonamiento jurídico, expreso mi conformidad con la propuesta de destitución y cancelación del título del doctor Alexander Rioja Bermúdez como juez en lo civil de Maynas del Distrito Judicial de Quito, Loreto, y en consecuencia considero que el juez no está en las condiciones ni en la capacidad de continuar como magistrado. Muchas gracias, doctor Ávila. Pido ahora a la doctora Luz Inés Tello, emitir el voto correspondiente. Gracias, señor presidente. Manifiesto mi conformidad con la ponencia por considerar suficientes sus fundamentos y en consecuencia acepto el pedido de destitución, así como los extremos de absolución
respecto a la conducta observada por el señor juez del primer juzgado civil de Maynas Loreto, don Alexander Riojas Bermúdez. Muchas gracias, doctora Tello. Pido también entonces ahora al doctor Antonio de la Asa, miembro de la Junta Nacional de Justicia, votar. Señor presidente, me adhiero a la ponencia de la doctora María Zavala y mi voto es por la destitución. Muchas gracias, doctor de la Asa. Pido al doctor Guillermo Tomberi expresar también su voto. Gracias, señor presidente. Sí, yo expreso mi conformidad con los fundamentos y con el análisis del caso hecho por la doctora ponente y, por tanto, me adhiero al voto de mis predecesores en el sentido de que procede la destitución del doctor Rioja. Muchas gracias, doctor Tomberi. Pido finalmente a la doctora María Zavala expresar también su voto. Mi voto es para destitución del referido magistrado, señor presidente. Bien, me corresponde entonces expresar también mi voto. Y este es en conformidad también y en adhesión a la ponencia presentada por la doctora Zavala en todos sus extremos, tanto en el que se refiere a la responsabilidad del investigado como en lo que se relaciona con la absolución en algunos de los cargos. En consecuencia, voto por la destitución del magistrado Alexander Rioja Bermúdez por su actuación como juez del primer juzgado civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto. En consecuencia, y habiendo votado todas las señoras y señores miembros de esta Junta Nacional de Justicia, hay unanimidad en esta votación y se emitirá en consecuencia la resolución correspondiente. Y producida ya entonces la votación, levantamos esta sesión.